Hola a todos, hoy os voy a hablar de un componente que nos va a ayudar para poder en una aplicación de Java una tabla. El componente se llama así, JTable. Es una tabla de datos de dos dimensiones con un número determinado de filas y columnas que nosotros podemos configurar. Incluso podemos ir añadiendo en tiempo de ejecución más filas, incluso más columnas, aunque no es lo habitual. Y bueno, hay alguna serie de características que tenemos que ver. Por ejemplo, el constructor del objeto, aquí tenéis diferentes constructores, desde el constructor sin parámetros, el constructor donde le indicamos el número de filas y columnas que tiene, un constructor donde nosotros indicamos una matriz de dos dimensiones de objetos, los datos que vamos a incorporar, y le pasamos un vector con el nombre de las columnas que va a aparecer en la parte superior de esa tabla, ¿vale? Veis que aquí pone título 1, 2, 3, 4, y eso se lo pasaríamos aquí como parámetro. O una opción más avanzada en el constructor, que es crear la tabla en base a un modelo. Bien, ahora después vamos a explicar esto del modelo que es. Aquí os he puesto un ejemplo de creación de una tabla sencilla, donde yo he creado un vector de cadena de caracteres de string para las cabeceras de las columnas. La primera columna para poner los apellidos, nombre, edad, si está casado o no, aquí de tipo booleano, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, para poner el peso con un número en doble. Aquí he puesto una matriz de dos dimensiones donde pongo e inicializo esta matriz con una serie de 4 filas, como estáis viendo, con los apellidos, nombre, edad, el valor booleano casado o no para cada una de las filas y el peso. Y aquí invoco al constructor de la tabla pasándole esa matriz de datos y esos nombres de columnas. Vale, esta es una de las formas más sencillas de crear una tabla con código, ¿de acuerdo? Pero tiene una serie de desventajas. Aquí la he remarcado, son tres. La primera, necesitamos, de esta forma de construirla, todos los datos que vamos a almacenar en la tabla, ¿de acuerdo? Eh, bueno, esto puede ser útil si los tenemos ya almacenados en algún sitio de manera estática, pero quizás nosotros deseemos incorporarlos más adelante para editarlos, como por ejemplo hacer inserciones, borrados. Entonces, esta forma no nos serviría. La segunda desventaja, si creamos una tabla de esta manera, todas las celdas que se crean son editables, podemos cambiar su contenido y no podemos manipular la propiedad, en principio, ¿vale? Y la tercera, y aunque no es evidente, eh, todos los datos que se crean son de tipo string. Aunque nosotros hayamos creado en el constructor aquí booleanos, dobles, ¿de acuerdo? Todo se crea de un mismo tipo de dato. Bueno, si queremos evitar estas tres desventajas, necesitamos usar lo que se llama un modelo de tabla, ¿vale? Y vamos a ver cómo se consigue esto. El modelo de tabla, llamado así Table Model, esto en realidad es una interfaz en Java. Al ser una interfaz, yo no puedo crear objetos de ella. Sí puedo implementarla, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis una de las clases que implementan directamente esa interfaz y yo heredando de esta clase puedo crear mi propio modelo. Esto lo usaremos más adelante en otro vídeo donde voy a enseñaros a crear tablas, lo que son tablas avanzadas, ¿no? Donde podemos cambiar el color, comportamiento de la tabla, ¿de acuerdo? Sería heredando de este tipo de objetos y personalizándolo. Hoy nos vamos a dedicar a un modelo que hay predeterminado de tabla que se llama así, Default Table Model, ¿vale? Bien, constructores de este modelo de tabla por defecto. Esta es la forma más rápida para crear una tabla en la que podamos hacer inserciones, borrados y todo esto. Bien, pues constructor sin parámetros. De nuevo un constructor del modelo donde le decimos el número de filas y columnas. O, como veis, el tercer constructor es muy parecido a la versión que hemos usado para la tabla. Pero esto tiene, diréis, bueno, es muy parecido. Ya, pero tiene sus ventajas. Yo trabajo con el modelo y en el modelo puedo ejecutar operaciones de añadir filas, añadir columnas, obtener valor de una celda, cambiar el valor de una celda. Eso en la tabla no se podía hacer. Sobre el modelo sí, porque las operaciones están definidas sobre el modelo. ¿Vale? Sobre este modelo por defecto, yo puedo crearlo, pues hemos visto
Si yo ya tuviera una tabla, puedo conseguir el modelo de la tabla ejecutando este método, haciendo el casting al modelo de tabla por defecto, y de esa manera yo obtendría ya el modelo para hacer operaciones sobre él, ¿de acuerdo? Pero también puedo crear un modelo desde cero, que es lo habitual. Aquí tenéis un modelo donde yo he creado, indicándole cuántas filas, 4 filas, 5 columnas, ¿de acuerdo? Ese modelo lo utilizo para el constructor de la tabla. Esto es una de las operaciones más habituales para tablas sencillas, ¿de acuerdo? Y bueno, oye, una vez que está creado esa tabla, yo ya quiero empezar a insertar datos. Pues lo puedo hacer sobre el modelo, observar que la operación se abre sobre el objeto modelo. Puedo acceder a una determinadas coordenadas de fila y columna que se pondrían aquí, y aquí le digo el valor que va a almacenar. Por ejemplo, si yo quiero poner el Luis en la fila llamada 1, columna 2, pues ejecuto esta sentencia. Bueno, recordaros que la primera fila, la primera columna siempre es la 0, ¿vale? Estupendo. Métodos que podemos ejecutar sobre el modelo. Pues yo puedo añadir una columna. Si yo tengo los nombres de las columnas, podría añadirlo aquí manualmente o ir añadiendo datos, una columna detrás de otra. Puedo eliminar una columna si indico cuál es la columna que quiero eliminar. ¿Vale? Es que es un número entero. Puedo eliminar una fila si la indico o puedo añadir filas. Hoy voy a presentar un proyecto donde nosotros vamos a ver datos de personas y yo, por ejemplo, vamos a poder introducir nuevas personas en la tabla. Pues ejecutaremos, una vez que yo tenga los datos de una persona, eso será una nueva fila y ese objeto fila es el que yo voy a añadir aquí ejecutando este tipo de operación, ¿vale? El método, invocando este método. Bien, también es habitual, como es un componente gráfico, que yo haga un clic en una determinada celda de la tabla y quiero saber, pues por ejemplo, el valor almacenado para luego llevármelo a algún lado, ¿no? O hacer alguna operación. Yo puedo saber qué fila he seleccionado invocando este método, puedo saber qué columna he seleccionado invocando este, pues si yo tengo la fila y la columna, ya sé las coordenadas de la celda en la que tengo que o obtener el valor o cambiarlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, antes hemos visto cómo podíamos cambiar el valor. Yo puedo obtener el valor que haya almacenado en una fila y columna seleccionada poniendo, perdón, llamando a este método. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a hacer un proyecto para ver cómo conseguimos crear una tabla y manipular sus operaciones. Bien, pues vamos a crear nuestro proyecto. Vale, de la plantilla que normalmente usamos, pues aquí en la izquierda pues he añadido estos 3 botones de radio para que veamos 3 tipos de selecciones que podemos usar en la tabla y manipular algunas propiedades, por ejemplo, de la cabecera. ¿Vale? Eso lo vamos a ver ahora después cómo actuamos con estos botones. Ahora mismo simplemente lo he arrastrado y lo he soltado aquí, ¿vale? No tienen funcionalidad ninguna ni gestión de eventos, que lo vamos a ir haciendo poco a poco. Bien, en la parte central veis que tengo un panel, tiene el distribuidor, el layout, el flow, el por defecto. Pues voy a hacer una cosa, lo voy a cambiar a border layout. Vale. Como vimos el otro día, yo quiero, si la tabla es muy grande y no se ve completamente, poder tener barras de desplazamiento. Para eso voy a arrastrar un scroll panel. Como tenía border layout, el scroll panel ha ocupado todo el centro del panel. Estupendo. Ahora sobre ese panel con desplazamiento voy a generar un nuevo panel. Ahí está, panel 6. Este panel quiero que se va a dividir en 2 partes. Una parte superior donde yo voy a poner datos de la persona y cuando le dé un botón añadir se me incorpore la tabla. La segunda parte para la tabla. Por tanto, voy a manipular su layout para que también sea de nuevo border layout. Y ahora le suelto un panel en la parte superior, que quedaría puesto en el norte, y un panel en la parte central, ¿vale? Ahora tengo 2 paneles.
si yo manipulo, por ejemplo, los bordes de uno de ellos, pues lo voy a ver gráficamente. Eso, los dos paneles divididos. Perfecto. El panel de arriba se ha quedado muy pequeño, voy a cambiar su tamaño preferido por defecto, en vez de 100 píxeles, pues por ejemplo que sean 200, ¿no? Que tenga más sitio para colocar aquí elementos que voy a ir colocando de cuadros de texto para poner datos. Bien, en el panel inferior es donde voy a mostrar el componente tabla, ¿vale? Pues me voy aquí, lo arrastro y lo suelto. Vale, un segundo. Bien, la tabla no ocupa todo el panel central porque el layout sobre el panel que lo hemos lanzado tenía el borde layout, pero el flow layout, que es su gestor por defecto, pero libre diseño, perdón, libre diseño, aunque por defecto sea este, pero en NetBeans usa libre diseño. Usamos borde layout. Ahora sí, nuestra tabla, por cierto, que estaba sobre el scroll panel, queda centrada, ocupando todo el panel inferior. El panel superior hemos dicho que para introducir los datos y aquí en mi tabla para verlos. Bien, quiero que observéis la tabla. En cuanto a las propiedades de la tabla, podemos ver lo siguiente, que ya tiene creados 4 columnas y, aparte de las filas de la cabecera, 4 filas. ¿Eso por qué la ha creado es? Pues observamos esta propiedad llamada modelo y pincho en los puntos suspensivos. Él ha cogido un modelo que tiene ya por defecto, donde tiene puestas 4 columnas con los títulos y además el tipo de objeto. Yo voy a ir incorporando y cambiando esto. Desde aquí pongo la primera columna va a ser para el apellido de una persona, la segunda para el nombre, edad, aquí si está casada o no, ¿vale? Y me falta otra columna, pues le doy al insert. Vale, este no había aceptado el nombre, pues este lo pongo casado, casada, marca casada, y aquí, por ejemplo, el peso. Vale, observar que el tipo por defecto en todas las columnas es object, pero yo puedo cambiarlo. Los apellidos se va a almacenar en un string, el nombre también, la edad va a ser un número entero, casado o no casado va a ser booleano y el peso, por ejemplo, un doble, para que yo pueda poner decimales. Observar estas opciones de aquí. Dice editable. En principio lo voy a dejar marcado. Eso significa que cualquiera puede escribir sobre la tabla y editar su contenido. Ojo, una cosa es manipular el contenido visual, el que estamos viendo, y otra que realmente, si hemos tenido los datos de una matriz de datos, ahí no. Tendríamos que recoger los cambios, ¿vale? Y actualizarlos. O más adelante, cuando aprendamos a hacer consulta a una base de datos, si yo me traigo una tabla de una base de datos y esa tabla luego la reflejo aquí en el componente tabla de Swing, cuando yo cambio estos datos no se cambian los datos de la tabla original, ¿eh? Tendría que actualizarlo, tendría que recoger yo los cambios de la tabla y actualizar los datos de donde partía. Pero eso lo veremos más adelante. Bien, podemos poner ya una serie de valores por defecto, ¿vale? Yo podría inicializarlo con una serie de valores aquí, pero voy a dejar mi tabla vacía para que los valores se vayan añadiendo poco a poco. Ok, ahí tengo mi nueva tabla. Voy a guardar y voy a visualizarlo cómo queda mi componente tabla cuando la veamos. Aquí está, ¿vale? Por cierto, hemos dicho que es editable, entonces yo puedo escribir aquí, ¿no? Lo estáis viendo, ¿verdad? Bien. Seguimos. Bien. En la parte superior voy a colocar una serie de componentes swing
para poner los datos. Entonces, aquí por ejemplo para los apellidos, cambio el nombre. Aquí voy a colocar el nombre de la persona. La idea es recoger con estos componentes los datos, ¿vale? Le pongo etiqueta en la parte superior para que sepamos que ahí tenemos que poner un dato y otro. Venga, pues vamos a ello. Hacemos un diseño más o menos rápido, así libre. Ahora mismo no nos vamos a esmerar mucho en esta parte. Más adelante os enseñaré que la introducción de datos es mejor hacerla en un cuadro de diálogo o una ventana de diálogo, ¿vale? Emergente, donde nosotros rellenamos los datos de una persona y tal, y cuando aceptemos, pues eso lo recogemos, por ejemplo, en un objeto, y ese objeto se lo pasamos a la tabla y lo insertamos. Pero bien, eso es otro día, hoy vamos a ir a la parte más sencilla. Bien, para la edad vamos a usar un spinner, ¿vale? Mucho más cómodo, controlamos errores, ya que solo vamos a permitir la entrada de datos numéricos. Bien, edad. Pues cambio el modelo del spinner para que se comporte solo para números enteros. Que el valor inicial sea, por ejemplo, 1 y que el valor mínimo sea 1. Así que no permitamos edades y que el máximo, por ejemplo, no ponga más de 120, ¿no? Que no sea un disparate de las edades. Estupendo. O si queréis valor inicial, lo vamos a poner 18. Es decir, supuestamente mayoría de edad. Ahí está. Bien, para la opción casado o no, como lo vamos a recoger en valores verdad o falso, pues lo suyo usar un checkbox, ¿vale? Una casilla de verificación. Le ponemos una etiqueta apropiada, indicando que ahí vamos a poner si está casado, barra casada, sí o no. Bueno, lo he puesto aquí, no hacía falta el título porque para eso tenemos esto. El propio texto del checkbox. Y el nombre de la variable si lo voy a ir personalizando para recordar luego, casado. Al spinner le voy a cambiar su nombre y le voy a poner edad. Esto le voy a cambiar el nombre, verá que se llama nombre y apellido, pues le cambio el contenido del texto para que no tenga texto. Ahí está. Es decir, por defecto vacío. Y me falta colocar su peso. Pues para el peso vamos a controlarlo con un campo formateado, donde solo permitamos números, ¿verdad? Y para decirle que solo permitimos números y con 2 decimales, por ejemplo, nos vamos a su formato de factoría y elegimos que va a ser un número y por defecto que tenga el formato habitual de un campo numérico con 2 decimales únicamente. Ahí lo tenemos. Bien, le voy a añadir un botón de forma que cuando yo lo presione me va a añadir esta persona a la tabla, ¿de acuerdo? Va a ser una manera de ir incorporando a la tabla nuevos elementos. Si queréis voy a añadir un botón que luego le pondremos la funcionalidad de que cuando yo seleccione una fila me la va a borrar. Bien. Grabamos nuestro proyecto y vamos a darle funcionalidad a todo esto. Bien, este componente no le he cambiado su nombre de variable, le voy a poner peso. Perfecto.
Más cosas. Bien, la idea es que cuando yo presione este botón, si todos estos datos no están vacíos, me lo vaya añadiendo a la tabla. Pues venga, para ello el evento hacer un clic sobre ese botón es el que vamos a gestionar. Aquí lo tenemos. Tendremos que hacer comprobación de errores de que los diferentes elementos que tenemos ahí no estén vacíos, ¿de acuerdo? Bien, aquí voy a comprobar si tengo vacíos los elementos. Voy a empezar por el nombre. Si nombre punto getText, es decir, obtener su texto, fuera igual a la cadena vacía, ahora después lo voy a inicializar para que lo compruebe, pues en la barra informativa que siempre preparo en la parte inferior, pondremos un mensaje de error, ¿vale? Y no haremos nada más, no nos incorporará el elemento. ¿Vale? Y así lo voy a hacer con todos los componentes. Necesitamos todos los datos. Entonces voy a poner una pregunta compleja en cada uno de ellos unido con el operador AND. ¿De acuerdo? Venga, pues lo hago y ahora seguimos. El operador lógico va a ser la O. Es decir, basta que uno de ellos sea cadena vacía para que no sea válido. Bien, mirad, aquí lo que he hecho es recogido de el campo formateado llamado peso. El peso lo he convertido a doble y lo he almacenado en esta variable. Lo que voy a comprobar es que no tenga el valor 0 y que el nombre y los apellidos no estén vacíos, ¿vale? Porque la edad va a tener siempre 18 años y casado por defecto va a ser falso, a no ser que lo cambie y sea true, ¿vale? Entonces, esto siempre va a tener un dato, uno u otro, y este es el valor numérico. Aquí voy a controlar estos tres componentes que no estén vacíos o con valores por defecto. Para ello, en el constructor de mi marco, lo inicializo, ¿vale? A valores por defecto. Entonces, nombre, le pongo su texto. Cadena vacía. Hago lo mismo con apellidos. Vamos a ver, perdón. Y peso. Ahí está. Estos serían los valores iniciales. Voy a crear un método. Se me ha ocurrido poner también un método llamado reset, de forma que cuando lo presionemos, este método va a poner a los valores por defecto de nombre, apellido y peso, y vamos a hacer lo mismo con la edad. Si la hubiéramos cambiado siempre la edad por defecto, hemos dicho que 18, y casado
lo ponemos a falso. ¿Vale? Son las condiciones iniciales. Entonces aquí vamos a colocar un tercer botón. Va a ser reset. De forma que cuando lo presionemos, lo único que va a invocar es al método reset que acabamos de hacer. Muy bien. Vale, efectivamente. Pues entonces estábamos diciendo que si al presionar este botón los datos no estaban vacíos, lo íbamos a incorporar a nuestra tabla. Por cierto, el componente tabla lo voy a cambiar de nombre y para recordarlo me voy a llamar así, tabla. Va a ser más sencillo recordarlo con ese nombre de variable. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que construir una fila para insertarla en la tabla. Bien, he comentado antes que para poder insertar en la tabla necesitábamos cambiar su modelo. Para ello voy a hacer lo siguiente. He declarado aquí este objeto llamado DTM, es decir, modelo de la tabla por defecto, y lo que voy es a inicializarlo usando un código que ya he generado previamente. Lo voy a pegar aquí, lo vamos a explicar. Donde yo voy a crear un vector con los nombres de las columnas. Ese vector lo utilizo para crear un objeto DTM, ¿de acuerdo? Es decir, el modelo de la tabla por defecto con ese nombre y 0 filas, ¿de acuerdo? Sería una tabla vacía. Bien, la ventaja es que yo ahora sobre el objeto DTM sí puedo ejecutar operaciones de inserción de filas, ¿de acuerdo? Que es lo que pretendíamos previamente. Bien, pues yo voy a recoger en un vector de objetos llamado fila los diferentes valores de los componentes y eso lo voy a insertar sobre DTM, sobre el objeto de la tabla que he creado. Bien, vamos por pasos. Yo tengo que ir obteniendo cada uno de los datos, por cierto, en el mismo orden en que luego quiero insertarlo. He cambiado el modelo de la tabla, ahora veréis por qué, pero era apellidos, entonces del componente apellidos obtengo su texto, hago lo mismo con el nombre, a continuación la edad, como era un spinner, a continuación la casilla de verificación si estaba casado o no, y por último era el peso, ¿verdad? Y el peso estaba puesto como texto. Bien, ahora yo trataría de insertar sobre mi objeto de la tabla, el modelo de la tabla que he creado, esa fila. Bien, ¿qué falta? Pues mirar, aquí en el modelo de tabla veis que ha cambiado, es lo siguiente. Tenemos que manipular su modelo, le damos los puntos suspensivos, y teníamos el modelo personalizado. Pero nosotros vamos a elegir un código personalizado. Y en el código veis que se ejecuta sobre la tabla su modelo, elegimos que su modelo es DTM.
el objeto que yo he creado previamente. Claro, bueno, aquí ahora mismo visualmente no se ve, pero cuando ejecutamos el código, tener en cuenta que va a suceder lo siguiente. El objeto DTM está aquí declarado como un objeto que es un modelo de tabla por defecto. ¿De acuerdo? Cuando se crea mi marco, observar que está antes de iniciar los componentes, porque la tabla está aquí dentro. Entonces la tabla necesita basarse en un modelo y el modelo tiene que estar creado antes. Lo he creado aquí. Aquí creo mi vector de columnas, de nombres de columnas. Creo el objeto llamando a su constructor, pasándole el nombre de columna y cuántas filas. En este caso, fila 0. ¿Qué va a suceder ahora cuando yo ejecute mi aplicación? Pues que tengo una tabla con esos nombres de columnas, pero 0 filas. Ahora tendré que recoger todos estos datos e insertarlos aquí. Vamos a probarlo. Bien, introducimos los datos. Bueno, comprobamos que no se han añadido, sino que ha detectado que alguno está vacío. Vamos a ver dónde está el fallo. En la comprobación, si es cadena vacía o es... Ah, vale, aquí no es que sea distinto, si es igual, ¿vale? La condición estaba mal puesta. Ahora ejecutamos. Y efectivamente, ya tenemos añadido una persona. Cuando yo hago un reset, pues me elimina lo del otro y empezaríamos a añadir un nuevo usuario, los datos de una nueva persona. Vamos a probarlo. Y efectivamente, ahí lo tenemos. Bien, pues tenemos que darle acciones a estos botones que hay aquí y también cuando esté una fila seleccionada, que yo pueda borrar una fila de la tabla. Bueno, curiosidades. Si la tabla se hace pequeña, recordar que pusimos scroll, por tanto salen barras de desplazamiento. Otra cosa interesante es que ahora mismo las anchuras de las columnas son redimensionables, ¿de acuerdo? Por defecto se distribuye el tamaño entre todos, pero se puede redimensionar, ese comportamiento se puede cambiar. Bueno, vamos a ver cómo yo, una vez que tengo seleccionado un dato, yo puedo saber, bueno, aquí abajo voy a mostrar información cuando selecciono una fila y una columna, o cuando selecciono una celda, cuál de ellas es, ¿de acuerdo? Bien, el evento, presionar sobre hacer un clic en la tabla. Vamos a hacer lo siguiente, voy a obtener la fila seleccionada, la columna seleccionada y voy a mostrar en la parte inferior esa celda que he seleccionado, ¿de acuerdo? De forma que si yo lo ejecuto y añado una serie de datos, voy a inventar, simplemente para que veáis que efectivamente cuando yo ya pincho en cada una de las celdas va informándome en qué celda estoy pinchando. De acuerdo. Bien, lo único que nos queda es, una vez que yo seleccione una fila, cuando le dé al botón borrar persona, me la tiene que eliminar. ¿De acuerdo? Ahora mismo no hace nada porque no tiene funcionalidad este botón. Vamos a ver cómo lo conseguimos. Bueno, para ello me voy al botón y gestiono el evento, hacer un clic sobre él. Aquí lo tengo. ¿Qué tengo que hacer? Pues mirar, voy a obtener, en este caso, la fila seleccionada. Y voy a eliminarla.
Para ello sí tengo que trabajar de nuevo sobre el objeto del modelo de la tabla, ¿vale? Recordar que las operaciones de trabajar con los datos es siempre sobre el modelo, ¿de acuerdo? En este caso sería remover una fila y le tenemos que decir cuál es la fila que quiero eliminar. Pues vamos a comprobar que efectivamente se comporta como esperamos. Vamos a añadir una serie de personas. Una última persona. Selecciono esta fila y la hemos eliminado. Efectivamente se comporta como esperábamos. Bien, lo voy a dejar en este vídeo. En los próximos vídeos vamos a manipular con las opciones de aquí y algunas más que añadiremos y cambiaremos, cambiar el comportamiento de la tabla, ¿vale? En principio con estas acciones para esta tarea sobre tabla es suficiente. Veis que hemos conseguido crear una tabla basado en un modelo vacío de datos, pero un modelo que podíamos sobre él actuar, y podemos añadir datos de una nueva persona, eliminarlos, ¿de acuerdo? Y por ahora eso es todo. Y saber que podemos seleccionar uno y, por ejemplo, añadir un botón y con ese botón pues sabemos qué fila hemos seleccionado, obtendríamos los datos y alguna operación, por ejemplo, que más adelante podemos ver sobre base de datos, pues con ese dato seleccionado, pues buscar algo, otra información con una consulta compleja en SQL y cosas así. Bien, pues eso es todo por hoy. Más adelante, mañana, otro vídeo. Hasta la siguiente.